¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio es conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por esta misericordia, alabo a Dios por esta oportunidad preciosa que me brinda, y como todos los días le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación útil para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal. Que juntos encontremos cada una de las lecciones, de las enseñanzas que Dios ha preparado para nosotros en este día. Y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la cuarta lección de este primer trimestre del año 2025. Dios es apasionado y compasivo. Es el tema de estudio de la semana, y la sección de este día lleva como título La compasión de Jesús. Ayer estuvimos viendo a través del libro de Oseas la mayor ilustración del amor de Dios en el Antiguo Testamento. Y recorrimos las páginas del mismo, y vamos a encontrar en un Dios compasivo, un Dios que no se alegra de la muerte del impío, que no se goza en el sufrimiento del pecador, sino que por el contrario anhela en todo momento que Él reaccione a su invitación en forma positiva. Hoy vamos a mirar entonces lo que ocurre en el Nuevo Testamento, y vamos a mirar que la mayoría de todas las acciones de Cristo y la forma como los escritores bíblicos se refieren a Dios van a asemejarse a las imágenes usadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 verso 3 entonces dice que Dios es Padre de toda misericordia, Dios de toda compasión, un Dios amoroso. Vamos a mirar también en los relatos de los 4 evangelios que Cristo era un Dios que se compadecía de las necesidades del ser humano. Estaba siempre presente cuando el ser humano tenía alguna necesidad. Vamos a encontrarlo en el encuentro, en el encuentro con la hija de la viuda de Naín, en el encuentro con el hombre paralítico en el estanque de Betesda. Vamos a mirarlo en la pesca milagrosa, cuando aquellos discípulos desesperados, tristes, pasaron toda una noche trabajando, no alcanzaron nada, y Dios no hace un milagro para que ellos se enriquezcan. Dios hace un milagro para que ellos sientan gozo del trabajo que están haciendo, y en que entiendan el trabajo mayor al que ahora van a ser invitados, ser pescadores de hombres. Cristo se compadecía entonces de todas las necesidades, y no solo se compadecía, sino que, como hemos visto, se ocupaba. Cuando encontró a la viuda de Naín con el velorio, el entierro de su hijo, no simplemente le abrazó, no simplemente le dijo no llores, no simplemente le dijo sigue adelante, no, tocó a aquel muchacho y lo levantó. No solamente se encontró en el estanque de Betesda para mirar al paralítico y decirle tú quieres ser sano, sino que le ordenó levantarse, le dio el privilegio de curarse. La pesca milagrosa, como ya lo dije, y así todas las escenas que nosotros vamos a encontrar en el relato de los 4 evangelios. Cristo se ocupó de las necesidades, se compadecía de los necesitados y se ocupaba de las mismas. Otro cuadro interesante que encontramos allí en el relato de los evangelios es la entrada a Jerusalén, la entrada triunfante como se conoce. Mira, Cristo venía montado en un pollino, todo el mundo alababa a Jesús, colocaban palmas, mantos
a su paso, reconociéndolo como el Señor. Y de pronto aquella escena de algarabía, de gozo, aquella escena de excitación positiva, se convirtió por un momento en una procesión de tristeza. Cristo se detiene y comienza a llorar, dice la Biblia. Y su llanto no es por lo que él va a padecer en la ciudad. Él sabe lo que va a ocurrir cuando él entre a Jerusalén. Él sabe que está entrando a su última semana de vida terrenal, que va a sufrir de manos de los judíos y de los gentiles la muerte más atroz. Pero no es eso lo que lo lleva a llorar. Él llora porque ve a su querido pueblo Jerusalén, al que tanto ha amado, al que tanto ha querido proteger, haciendo una vida diferente y sabiendo que una condenación viene sobre él. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos, como los atiende, como los cubre para que no les suceda nada? ¿Sabe que el lamento de Cristo coincide muy perfectamente con el lamento de Dios en el Antiguo Testamento por su pueblo? Una vez más, Dios se está lamentando porque aunque Él ha hecho todo para que el pueblo sea salvo, lo han rechazado, lo han condenado. Y cuando uno mira esta historia, una pregunta debe surgir en nosotros. ¿No será que al igual que Israel, tú y yo estamos rechazando al Mesías? ¿No será que igual que Israel, tú y yo estamos viviendo de espalda a Dios? Pero pastor, yo tengo conocimiento de la Biblia, yo sé la doctrina, yo conozco. Los judíos la conocían, los judíos sabían cómo era la palabra de Dios. Y sin embargo fracasaron, rotundamente fracasaron. Dios nos ayude. Oremos para que eso no ocurra en nosotros. Cristo entonces es el mayor ejemplo de la compasión de Dios. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ese versículo lo sabemos de memoria, dio a su Hijo por ti y por mí, porque no importa lo que seamos ahora, si decidimos aceptarle, Él nos va a dar vida eterna. Si le recibimos, Él nos dará vida eterna. Ahora mira qué cosa tan interesante. Porque nos gusta, nos encanta mirar que Cristo es el mayor ejemplo de compasión de Dios por nosotros. Pero también es una imagen perfecta de la humanidad, de lo que Dios espera que tú y yo hagamos una vez que le hemos conocido y aceptado. No podemos ser indiferentes a las necesidades de aquellos que nos rodean. No podemos ser indiferentes a las necesidades de aquellos que luchan junto con nosotros. No podemos dar la espalda al dolor. Tenemos no solamente que compadecernos del que sufre, sino ocuparnos como lo hizo Jesús. Él es el ejemplo en todo. Es el ejemplo para nuestra salvación. Es el ejemplo para nuestro vivir espiritual, pero también es el ejemplo para nuestro vivir cotidiano, social, cultural, para nuestro vivir en la comunidad. Necesitamos reflejar la compasión de Jesús. ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude a que eso ocurra? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la compasión de Cristo Jesús. Querido Padre, queremos aceptarla y recibirla. Te alabamos por haber permitido que tu Hijo amado, Padre, viniera a esta tierra a sufrir por un miserable pecador como soy yo. Y perdóname porque quizás no te he recibido. También lloras por mí. Ayúdame hoy a cambiar y ayúdanos hoy a cambiar esta historia y a encontrar en Cristo también el ejemplo de vida para actuar de ahora en adelante con aquellos que nos rodean. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.